Buenos días, siendo las 10 horas con 19 minutos del día 11 de febrero del 2022, nos encontramos constituidos en la plataforma digital Webex. Esto debido a la emergencia sanitaria nacional por el virus COVID-19. Hago constar que se verificó la identidad y cédula profesional de los abogados que comparecen, aunado a que ya se le recabaron, aunado a que ya se le recabaron los datos tanto a la víctima como al imputado. Lo anterior, para celebrar la audiencia de suspensión condicional, que corresponde a la carpeta de investigación 74.567, diagonal 2021, asignada como carpeta administrativa 2730, diagonal 2021 de este tribunal que se instruye en contra de Jorge Miguel Camacho Ángel por los delitos de violencia familiar previstos y sancionados en el artículo 176 ter del Código del Estado de Jalisco. Por lo que en este momento deseo el uso de la voz a la maestra en Derecho Marta Leticia Padilla Enríquez, jueza que preside la presente audiencia. Buen día. En la fecha y hora indicadas por el auxiliar de sala, declaro abierta esta audiencia. Iniciamos con la individualización de las partes. Agente del Ministerio Público. Señoría, abogado Saúl Alexis Monroy Torres, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía del Estado de Jalisco, con datos y forma de notificación previamente registrados en la administración de esta sala, identificándome con mi gafet número 20458, el cual me acredita como agente del Ministerio Público. Auxiliar de sala cuenta con el documento habilitante para poner a la vista. Sí, señoría, hago constar que tengo las cédulas, solamente contamos con un pequeño error en el sistema para compartir la pantalla. Bien, en ese caso únicamente le pregunto, auxiliar de sala, si verificó que los documentos coincidan con las personas que comparecen. Sí, señoría, están verificados. Bien, en ese sentido, se hace constar también la presencia de la parte víctima. En este caso, como se indicó en audiencia previa, se reservará su identidad y demás datos personales, siendo identificada a través de las iniciales de su nombre o solamente como parte víctima. En audiencia anterior se hizo sabedora de los derechos que le asisten como víctima. ¿Tiene alguna duda? Ninguna. Así también su asistencia legal estuvo a cargo de la asesoría jurídica oficial. ¿Desea continuar en esos términos? Sí. Adelante, abogada. Gracias, señoría, y buen día. Soy la abogada Paulina Guadalupe Ponce Hernández, asesora jurídica adscrita a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, con datos y formas de notificación debidamente registradas en la administración de esta sala, y quien comparece con cédula profesional número PEJ 233924, misma que ya se encuentra registrada y le fue proporcionada a la administración del juzgado. Derivado que su primera participación en el procedimiento, acepta el cargo de asesora jurídica oficial de la parte víctima. Sí, señor, acepto y protesto el cargo. Se le discierne el mismo para los fines legales correspondientes, siendo sabedora de sus obligaciones en los términos que marca la ley. Enseguida solicito al imputado su nombre completo. Jorge Miguel Camacho Ángel. En audiencia anterior se hizo sabedor de los derechos que le asisten como parte imputada. ¿Tiene alguna duda? No, señoría. Solicitó que sus datos personales se mantuvieran en reserva y designó a un abogado como su defensor particular. ¿Desea continuar en los mismos términos? Sí. Adelante, abogado, su individualización. Buenos días, señoría y todos los comparecientes. Soy Antonio Tobar Flores, defensor particular de Jorge Miguel Camacho Ángel. Mi cédula estatal es la 4419-1 y mis demás datos de identificación ya están proporcionados a la administración de este tribunal. Y ya tengo discernido el cargo, el cual acepto y protesto una vez más en caso de ser necesario. ¿Es cuanto? Toda vez que ella cuenta con el reconocimiento de su calidad de defensor particular de la parte imputada, se le reitera para los efectos legales correspondientes. La presente audiencia se solicitó por el imputado con la finalidad de llevar a cabo esta salida alterna de suspensión condicional del proceso. Tiene el uso de la voz el imputado o su defensa para que hagan la exposición de su solicitud. Adelante. Buenos días, señoría. Comparecemos a la presente audiencia para solicitar se le otorgue a mi defendido el derecho a salir de este conflicto a través de la suspensión condicional del proceso, lo cual está fundamentado en el artículo 17 y 20 constitucional, inciso B, y su procedencia y contemplado en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra del artículo 191 al 200. Para estos efectos, señoría, el artículo 192 del citado procedimiento señala que procede esta petición y este beneficio en los siguientes supuestos.
uno, que el auto de vinculación sea dictado por un delito cuya penalidad no rebase los 5 años de prisión. En el caso nos encontramos en los delitos de amenazas previsto por el artículo 188 y correlacionado con la violencia familiar previsto por el artículo 176 ter, y en ninguno de los supuestos señala rebasa esta penalidad de los 5 años. El segundo punto es que no exista oposición fundada a la víctima y ofendido. Señoría, una vez que le dé el uso de la voz a la víctima, ya tuvimos un arreglo con la misma, se le hizo la reparación del daño psicológico que le fue ocasionado, con todo lo que concierne a los traslados para ir a un psicólogo. Una vez que le den el uso de la voz, ella se manifestará en este sentido. Y el tercero, que haya transcurrido 2 años desde el cumplimiento, la agente del Ministerio Público también se manifestará en el sentido de que mi defendido no ha celebrado ni tiene pendiente el cumplimiento de ningún beneficio de este tipo. Entonces, reunidos estos requisitos, señoría, consideramos que sí le asiste la razón a mi defendido en pedir dicha suspensión, la cual proponemos sea por el término mínimo que es de 6 meses, y las condiciones que proponemos que cumplan serán del 195, la fracción primera, residir en un lugar determinado, que es el domicilio que mi defendido ya proporcionó a la administración de este tribunal. La segunda, dejar de frecuentar los lugares en los que se encuentre la víctima, y la fracción novena, someterse a la vigilancia que determine este juez, pero en su caso proponemos que sea durante estos 6 meses acudir una vez cada 2 meses ante la unidad de medidas cautelares del gobierno del estado de Jalisco, que se encuentra en la calzada Independencia, casi en su cruce con Niños Héroes. Y consideramos que con estos datos que ya proporcionamos, y una vez que se oigan las partes, pido que se le otorgue dicha manera de salir de este conflicto a mi defendido. ¿Es cuánto, señoría? Agente del Ministerio Público. Gracias, señoría. Le hago de su conocimiento que previo al inicio de esta audiencia tuve entrevista con la víctima y con su asesora jurídica, quien me hizo manifestación que efectivamente ya le fue reparado el daño, por lo cual, salvo que la víctima manifieste lo contrario ante su presencia, no tendré oposición por lo que ya se cuenta con la reparación del daño. Y en cuanto a las condiciones que refiere el defensor, únicamente solicitaría que también se impusiera la condición establecida en el artículo 195, fracción quinta, aprender una profesión, oficio, seguir cursos de capacitación en lugar que determina el juez de control, solicitando que sea 16 sesiones ante SECOBIN. Y en cuanto a la temporalidad, no hay ningún inconveniente. ¿Es cuanto? Agente, cuenta con la información que habla el requisito del artículo 200 en cuanto a previos trámites por parte del imputado. Sí, su señoría, le hago de conocimiento que se cuenta con el oficio con terminación 8117, diagonal 2021, suscrito por la licenciada Rosario Flores Lambarén, evaluador de riesgos procesales, en el que me hace del conocimiento que el hoy imputado Jorge Miguel Camacho Ángel no cuenta con registro alguno respecto a alguna suspensión condicional del proceso. Bien, antes de conceder el uso de la voz a la asesora jurídica respecto de la adición a la condición mencionada por parte del agente del Ministerio Público de asistir a 16 sesiones al Centro de Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, defensor. La consideramos un poquito excesiva, señoría, máximas las etapas en las que nos encontramos de los riesgos de contagio, pero aún así nos sometemos a su consideración. ¿Es cuánto? Agente del Ministerio Público. Gracias, su señoría. Reiterar mi solicitud de que se imponga la fracción quinta de las 16 sesiones de SECOBIN, ya que esto es atendiendo que no se vuelva a victimizar a la víctima y que se erradique las conductas violentas por parte del hoy imputado. Defensor. En los mismos términos manifestados, señora. Gracias. Asesora. Gracias, señoría. Y en cuanto al planteamiento del órgano técnico de la defensa, el plan de reparación del daño, tal y como lo refiere el agente del Ministerio Público, la víctima mencionó que ya fue reparado el mismo. De igual manera solicitaría se le concede el uso de la voz a la misma para que manifieste lo que considere pertinente en cuanto a ese tópico. Y en cuanto a las condiciones, se considera que la que propone la agente del Ministerio Público, que es el SECOBIN de 16 sesiones,
estuviera garantizando de igual manera una efectiva tutela de los derechos de la víctima, ya que con ello se garantiza pues una medida de no repetición en cuanto a las conductas violentas por parte del imputado, por lo cual se reitera, se aplique también esa condición y no se tiene ninguna oposición en cuanto a la suspensión condicional del proceso. Bien, en ese sentido, me voy a dirigir a la parte víctima. ¿Le explicaron en qué consiste este trámite de suspensión condicional del proceso? ¿La víctima sí me escucha? Sí, ¿Le explicaron en qué consiste este trámite? sí, Le hicieron saber que uno de estos requisitos es precisamente la reparación del daño que se llevó a cabo en usted respecto de los hechos que fueron denunciados. Menciona la defensa, así como la asesora jurídica, que esta reparación del daño ya le fue cubierta. sí, en efecto. ¿Ya se le cubrió la reparación del Sí, daño? sí, señora. ¿Tiene alguna oposición para que se lleve a cabo esta salida alterna? No, ninguna. Enseguida me voy a referir al imputado Jorge Miguel Camacho Ángel. ¿Le explicaron en qué consiste este trámite de suspensión condicional del proceso? Sí. Como ya escuchó, uno de los elementos principales es la reparación del daño a favor de la víctima y que no exista alguna oposición de su parte. Ya escuchamos a la víctima señalar que ya le ha sido reparado ese daño y no tiene alguna oposición para que se continúe con este trámite. Otro de los requisitos es que usted debe sujetarse a ciertas condiciones. En este caso, durante los siguientes 6 meses debe habitar en un lugar en específico, así como también no acudir a los lugares donde coincida con la víctima, al igual que presentarse una vez cada 2 meses ante la Unidad Estatal de Medidas Cautelares para que se registre su asistencia. Adicionado a eso, solicitó al Ministerio Público, en concordancia con la asesora jurídica, que usted asista a 16 sesiones ante el Centro de Erradicación de Conductas Violentas hacia la Mujer. Esto precisamente para garantizar un efectivo cuidado del cumplimiento de las garantías que corresponden a la víctima y evitar que vuelva a repetirse una conducta violenta hacia la misma, esto con motivo de los hechos que fueron denunciados en su contra y que evidentemente fue la base para vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar. En ese sentido, le pregunto, ¿tiene alguna duda respecto a estas condiciones a las que usted debe sujetarse? No. ¿Le queda claro en qué consiste cada una de ellas? Sí. Entonces, ¿está dispuesto también a acudir a esas 16 sesiones que se imparten en Secovin? Sí. Por otro lado, le informo que este trámite, en caso de que usted llegara a cumplir de manera adecuada con las mismas, traería un beneficio tanto a usted como a la víctima, pues evidentemente no se tiene que continuar el procedimiento hasta culminar con un juicio oral, sino que al cumplir usted dentro de los siguientes 6 meses con estas condiciones, el procedimiento concluiría con una figura que se llama sobreseimiento. Así también, finalmente, la reparación del daño a la víctima, ya lo mencionó, ya le fue cubierta. Por ese motivo, es un beneficio para ambas partes. Si usted no cumple, esa reparación del daño que menciona la víctima ya le fue realizada, no podrá tomarse en consideración en el momento en que se reabra el procedimiento para continuar con la etapa procesal correspondiente. De ahí la importancia de que usted cumpla adecuadamente con estas condiciones. ¿Tiene alguna duda hasta aquí? No. ¿Me puede decir si alguna persona lo amenazó, lo presionó, lo coaccionó para que aceptara este trámite de suspensión? No. ¿Se obliga entonces a cumplir de manera adecuada con todas y cada una de las condiciones que ya le expliqué? Sí. Bien, en ese sentido, luego de escuchar a las partes, voy a proceder a resolver la solicitud de la defensa respecto del trámite de suspensión condicional del proceso, mismo que se trata de un instrumento que busca resolver un conflicto sin tener que agotar todas las etapas procesales hasta llegar a una sentencia. Este trámite se ubica en los artículos 191 al 200 del Código Nacional de Procedimientos Penales y deriva de nuestra norma constitucional en los apartados 17 y 20. Asimismo, es precisamente el imputado por conducto de su defensa una de las partes que se encuentra autorizado para llevar a cabo su solicitud, como ocurrió en la especie. En ese sentido,
De acuerdo con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se menciona que este trámite puede solicitarse una vez vinculado a proceso el imputado y antes de emitirse el auto de apertura a juicio oral, requisito que se encuentra satisfecho, pues el 16 de diciembre de 2021 se vinculó a proceso a Jorge Miguel Camacho Ángel por los delitos de violencia familiar y amenazas, de acuerdo con los artículos 176 ter y 188 del Código Penal para el Estado de Jalisco en agravio de la víctima de identidad reservada, siendo que la sanción que corresponde a cada uno de estos delitos no excede de la media aritmética de la pena de prisión de 5 años, por lo que también se cumple a cabalidad con este requisito. Además, que durante la exposición de la víctima mencionó no tener alguna oposición fundada para llevar a cabo esta salida alterna. De igual manera, mencionó el agente del Ministerio Público en su intervención que del oficio con terminación 8117/2021, emitido por un evaluador de riesgos procesales, informó que no cuenta con algún antecedente o registro previo por parte del imputado de alguna otra suspensión condicional del proceso. En ese sentido, al reunirse los requisitos de legalidad y formalidad correspondientes, se aprueba el trámite de suspensión condicional del proceso por la temporalidad de 6 meses, en el entendido de que, de acuerdo a la manifestación de la víctima, el daño le ha sido reparado, por lo que Jorge Miguel Camacho Ángel deberá sujetarse a cumplir de conformidad las siguientes condiciones establecidas en el artículo 191 de la Ley Procesal Penal en las fracciones primera, es decir, deberá residir en el domicilio que proporcionó en los datos personales a este órgano de control y en caso de modificar este domicilio deberá informarlo de manera inmediata tanto a este juzgado como a la Unidad Estatal de Medidas Cautelares, que es el órgano encargado de dar supervisión y vigilancia al cumplimiento de estas condiciones. Asimismo, respecto de la fracción segunda, deberá dejar de frecuentar los lugares donde pudiera coincidir con la víctima. Además, deberá asistir a 16 sesiones del taller que se imparte en el CECOVIM, que es el Centro de Erradicación de Conductas Violentas hacia las Mujeres, para lo cual se realizará su derivación por parte de la misma Unidad Estatal de Medidas Cautelares, a donde deberá acudir dentro de los siguientes 5 días hábiles para que se lleve a cabo el registro de su asistencia, así como la derivación al taller de referencia. Por último, y de conformidad con la fracción novena, deberá acudir a esta Unidad Estatal de Medidas Cautelares una vez cada 2 meses, con la finalidad de que se registre su asistencia y se pueda llevar a cabo la supervisión y vigilancia al cumplimiento de las condiciones de referencia. En este momento, prevengo a Jorge Miguel Camacho Ángel para que cumpla de manera adecuada con las condiciones establecidas, en el entendido que al momento que deje de cumplir con alguna de ellas, una vez informado este órgano de control, deberá desahogarse una audiencia para analizar si es procedente esta revocación del trámite y se continuaría en la etapa procesal en la que actualmente nos encontramos. Tomando en consideración que se impusieron medidas cautelares por la temporalidad de 6 meses en la audiencia de vinculación a proceso, quedan canceladas derivado de la aprobación de este trámite de suspensión. Lo anterior deberá informarse de manera inmediata al encargado de la Unidad Estatal de Medidas Cautelares para que dé inicio con la supervisión y vigilancia en términos de lo que establece el artículo 209 de la Ley Procesal Penal Nacional. De igual forma, se instruye al Ministerio Público para que tome las medidas necesarias y evite la pérdida, destrucción o ineficacia de los medios de prueba y registros que han sido conocidos y los que solicitan los sujetos que intervienen en el procedimiento. En este momento, las partes que se integran a esta plataforma digital, de acuerdo con el artículo 63 de la Ley Procesal en uso, quedan debidamente notificadas de mi resolución. Les pregunto si tienen alguna manifestación o alguna otra solicitud para realizar. Ministerio Público. Su señoría, únicamente copia de audio y video, agradecer su tiempo y el de los presentes. Asesora. Misma solicitud, señora, copia de audio y video y agradecer su atención a todos los intervinientes. La víctima, ¿algo que solicitar? No, señoría, todo bien. Defensa. Señoría, copia del audio y video de la presente audiencia y en lo posible copia y audio y video, pero debidamente cotejada, de la audiencia de vinculación por si fuera necesario para algún otro trámite. ¿Es cuánto? El imputado, ¿algo que solicitar? Se les autoriza, gracias, se les autoriza a lo solicitado. Respecto del acta mínima, deberán acudir ante el personal del juzgado para que la reciban
y dejen la constancia dentro de la carpeta en la que se actúa. Respecto del audio y video que solicitaron las partes, tanto de esta audiencia como la defensa de la vinculación a proceso, se les autoriza debiendo proporcionar al personal del juzgado un correo electrónico para que se les remita a través de este medio la copia correspondiente. En cuanto a la copia autentificada del auto de vinculación a proceso, la defensa deberá acudir ante el encargado de tecnologías para que se realice la copia de la misma en un formato que deberá proporcionar la propia defensa, en el cual se realizará el cotejo conducente. En ese sentido, al no existir algún otro tema a tratar en esta misma fecha, siendo las 10 horas con 39 minutos, concluyo la presente audiencia. Muchas gracias y buen día.